Hola amigos, esta es la reflexión 36. En este video voy a hablar sobre el modo de pensamiento, yo lo llamo así, filosófico o especulativo. Voy a tratar de hacer un análisis bastante profundo sobre el tema. Incluso voy a incursionar en lo que antecede como un prólogo del modo de pensamiento filosófico. En el análisis que estuve haciendo sobre la historia de los homínidos, hay un hecho que es importante, y es el hecho de experimentar con las manos y con utensilios, aunque fuese nada más que como armas. Fue un punto de inflexión decisivo en la conquista de un espacio dentro del concierto de las especies. Pero también significó un comienzo del acto más importante: pensar. La facultad de poder relacionar hechos y cosas para un fin preciso y determinado es de tal trascendencia que podemos otorgarle el carácter de máximo, distintivo de nuestra especie. Si bien es cierto que con su conducta otros animales parecerían que lo hicieran y que también participan de esta característica, como por ejemplo los chimpancés, lo real es que solo el hombre, el ser humano, el homínido, ha logrado desarrollar esta actividad a un grado notable. Esto es evidente. Nos comparamos los Homo sapiens sapiens con el resto de los animales y es evidente que esta característica de pensar, relacionar, solo en el ser humano se da. En gran medida se debe al uso y habilidad con las manos, liberadas por caminar erguidos. Es un dato importante. Cuando yo hablaba del Australopithecus lucy, el Australopithecus afarensis, que había empezado a caminar erguido, el hecho solo de caminar erguidos nos da, le dio al homínido la posibilidad de usar las manos. Y también al desarrollo de un lenguaje que le permite una mejor comunicación con sus semejantes y planificar el ámbito social. El resto de los animales con cierto grado de inteligencia, las ballenas, los delfines, los grandes primates antropóides como gorilas, orangutanes y principalmente chimpancés, carecen de nuestra habilidad con las manos. Lo que yo señalo siempre, no tienen oponible el dedo pulgar al resto de los dedos de las manos. Y de hecho, ballenas y delfines no tienen manos. Por más que demuestren destreza a cierto nivel de sociabilidad, no pueden desarrollar ninguna tecnología. Es un hecho evidente. Se sabe que los delfines, las ballenas, tienen cierto grado de comunicación, que las ballenas se comunican a través de sonidos por largos... todo lo que sabemos hoy en día es cómo se comunican las ballenas, pero no tienen manos, por consiguiente no pueden desarrollar tecnología, aunque sientan y piensen a su manera. Si admitimos la enorme importancia que tienen nuestras manos en el proceso de cerebración, es decir, de desarrollo del cerebro, y dominio de una facultad como el pensar, veremos facilitada la comprensión del fenómeno del pensamiento, que es el producto del pensar. Se piensa, el producto del pensar es el pensamiento. Al pensar producimos el pensamiento, parece una paradoja, pero son dos hechos diferentes. Los pensamientos son la actividad natural del cerebro, pero requieren una facultad previa, el pensar. Pienso, luego produzco pensamientos. Tal sería, remedando a Descartes, y acá ya voy introduciendo la filosofía, remedando a Descartes, yo digo pienso, luego produzco pensamientos. El itinerario preciso para mí es ese.
y pensar es relacionar. Los pensamientos son la gratificación de ese proceso, son la representación de la actividad de pensar. De allí que a través de palabras o dibujos podemos expresar hacia afuera esos pensamientos. Le damos formas, los hacemos viables, lo podemos transmitir, se transforman en información. En suma, son la base de la cultura y de la organización social. Con los pensamientos hacemos, construimos, elaboramos todo el andamiaje cultural. Son el sostén, la columna vertebral de nuestra cultura humana propiamente dicha. Quisiera desarrollar un poco el porqué de la corrección que le hice a la frase de Descartes, él dice pienso, luego existo. Voy a profundizar un poquito en este filósofo que a mí me intrigó en su momento y lo investigué muy a fondo. Este filósofo francés Descartes en castellano, Descartes en francés, parte de la duda que considera como la acción de un yo y cree haber descubierto un hecho del que no puede dudarse. Por eso dice pienso, luego existo. Nosotros en realidad no vemos nuestros propios yos en la forma en que vemos los edificios, un paisaje y las personas que nos rodean. Podemos, quizá, hablar de una observación de nuestros actos de pensamientos o de duda. Al hacerlo, los percibimos no como productos de un yo, sino como objetos separados, como imágenes acompañadas de sentimientos. Expresar yo pienso representa no un dato derivado de la observación, sino que es la culminación de un dilatado proceso de pensamientos que evidencian la existencia de un yo diferente del yo de otras personas. En rigor se debería decir, el pensamiento existe, señalando así el surgimiento separado de los contenidos del pensamiento, su aparición independiente de los actos volitivos u otras actitudes en las que participa el yo. Pero si esto hubiese pasado, la inferencia de Descartes no habría podido hacerse. Si la existencia del yo no está apoyada por la observación inmediata, no puede asegurarse su existencia con una certeza mayor que la existencia de otros objetos, derivada por adiciones a datos obtenidos por la observación. Como a Descartes le preocupaba la inseguridad de todo conocimiento y deseaba hallar la certeza absoluta entre comillas, imaginó su frase pienso, luego existo. Razonando así, puedo dudar de todo, excepto de una cosa, del hecho mismo de que dudo. Pero cuando dudo pienso, y si pienso es que existo. Ese es el razonamiento de Descartes. Pero el filósofo Descartes prosiguió imaginando, porque lo que está haciendo Descartes es imaginar. Deduce que por el hecho de que el yo existe, Dios debe existir, pues de otra manera el yo no podría tener la idea de un ser infinito. Esa es la deducción que él hace. Continúa afirmando que las cosas que nos rodean deben existir también, ya que si no fuera así, Dios sería un impostor. Argumento imaginario y teológico, sospechosamente defendido por un eminente matemático como fue Descartes. La psicología de los filósofos es un gran problema que pasa desapercibido al pretender colocar a la filosofía como la cumbre del conocimiento. Y aquí viene el debate que yo tengo con que para mí la filosofía no es la cumbre del conocimiento, pero eso lo vamos a ir desarrollando. La indagación, o sea, la psicología de los filósofos, ayudaría muchísimo sobre el significado de textos y de tantos sistemas filosóficos que precisamente impidieron acceder al conocimiento. En la inferencia de Descartes hay muy poca lógica, pero una gran cantidad de información psicológica, ya que fue la búsqueda de la certeza lo que hizo caer a un matemático en una lógica tan confusa.
Basar el conocimiento solo en la razón es el grave error de los filósofos, de muchos de los filósofos. Y esto lo voy a ir desarrollando en este video, el pensar imaginativo filosófico. El hecho de producir pensamientos y de utilizar las manos nos identifica como humanos, nos hace distinguir de otras especies. Por ello, analizar los pensamientos asociados con la actividad manual es tarea primordial para entender nuestras conductas pasadas y prever nuestro comportamiento futuro. El uso de la imaginación en reemplazo de la observación para comprender los sucesos y fenómenos de la vida cotidiana fue llevando paulatinamente a la formación de mitos y leyendas. El hecho natural más significativo en la vida humana es el nacimiento. Si no naciéramos, no existiríamos. Un poco de ironía y un buen humor no vienen mal, pero esto es real. Si no naciéramos, no existiríamos. He nacido, por eso existo, diría yo, corrigiendo a Descartes. Y vamos a analizar un poco el tema del nacimiento, ya que el trauma del nacimiento es el año cero en la historia del individuo. Pero este también tiene una prehistoria. El individuo también tiene una prehistoria, que es la vida intrauterina. El feto, flotando en el líquido amniótico, está amortiguado, alimentado a través del cordón umbilical, con temperatura constante, oxígeno, expulsión de restos, todas sus necesidades cubiertas por el cuerpo de la madre. Vive el feto, en síntesis, en un estado de total satisfacción dentro de su, entre comillas, universo amniótico. De pronto es interrumpido su placentero letargo sin su intervención. Comienza un cataclismo terrorífico. Es movido violentamente, maltratado, comprimido y luego de horas intermitentes de tortura por las contracciones uterinas, finalmente es expulsado, apretando su cabeza a través del canal vaginal. Los nacidos por cesárea tienen suavizado este proceso. Todo esto y su contacto con la realidad exterior, sobre todo comenzar a respirar, tiene que empezar a respirar por sí mismo, marca en su cerebro una huella perpetua hasta su muerte. Para mí esto es muy importante. Este proceso traumático induce a un determinado comportamiento ulterior. Es la reactivación de los resabios de nuestros remotísimos orígenes prehomínidos. Por eso para mí es tan importante el tema de la vida intrauterina y el trauma del nacimiento. Este trauma del nacimiento, junto con el caudal genético, el ADN depositario de la información hereditaria y el posterior aprendizaje cultural y social, configuran una tríada de hechos fundamentales que constituirán al futuro adulto. El potencial genético, el nacimiento y el aprendizaje cultural y social. Durante el periodo de gestación, el feto va adoptando una postura que es típica, recogida las piernas y tocando con las rodillas la cabeza, y que se denomina genéricamente como posición fetal. De hecho, esta forma cierra el feto un círculo que se adapta a las dimensiones y a la forma del vientre materno. Un hecho muy importante este. Muchos meses flota el feto dentro del líquido amniótico en esta postura, en posición fetal, en un estado letárgico y placentero, protegido y satisfechas todas sus necesidades de calor y alimento. Es un estado
entre comillas, paradisíaco. Los adultos añoramos ese paraíso perdido, origen de este mito tan difundido. Los mitos de paraísos, en las religiones, en las leyendas, en las mitologías, es un resabio de nuestra vida intrauterina. Así es. Por eso yo lo señalo como un hecho importante, la vida intrauterina, que va formando en el cerebro del feto huellas muy profundas. En la vida adulta, la mayoría de las creencias religiosas identifican el pedido de dones a las respectivas deidades con rituales, donde arrodillarse y adoptar posiciones fetales es característico. Reminiscencias de la situación intrauterina. Las plegarias a los dioses fueron acompañadas siempre de ritualismos donde la postura fetal es determinante. Sabemos de restos fósiles y de momias que se enterraron en esta posición, en posición fetal. Es evidente que en el adulto hay una regresión a su época fetal, cuando solicita protección y busca el amparo mágico. Enterrar a los muertos en esta posición vuelve a los dioses más proclives a recoger, entre comillas, el alma de los difuntos. El motivo de los rituales en todas las religiones es obtener el favor de la deidad. Algunos pueblos son más ritualistas que otros. Por ejemplo, en Oriente se observa como esta característica básica está muy desarrollada. En Japón, China, India, Malasia, etc., vemos que el ritualismo es acentuado y se mezcla con costumbres occidentales, produciendo una extraña mezcolanza. Las ceremonias del té en Japón y las representaciones teatrales llenas de alegorías, con claras reminiscencias ancestrales, nos muestran un notorio y persistente pensamiento mágico. Las procesiones, tanto en Occidente como en el lejano Oriente, son otra típica expresión ritual, con paseos de estandartes e imágenes sagradas. En algunos países, estas procesiones rituales son una verdadera fiesta popular, con gran participación de personas de todas las capas sociales. Las procesiones en Occidente, las fiestas, el año que se festejó en China hace poco, el Año Nuevo, también con procesiones y con rituales y ceremonias. Este ritualismo se manifiesta en todos los órdenes de la vida y no solamente en los mitos y religiones. Las burocracias modernas y antiguas están llenas de rituales determinados, que si no se satisfacen, queda incumplimentada la gestión. Los desfiles en determinadas fechas y con formas expresas, o cuando un país se prepara para la guerra. En todas las guerras antes se hacen desfiles, que para mí son rituales, ceremonias rituales. Hasta en espectáculos deportivos se manifiesta el rito. Por ejemplo, la famosa vuelta olímpica al ganar un torneo. Y cosa curiosa, generalmente estas vueltas tienen forma de círculo. Yo voy dando cabos sueltos que los mezclo en la semiesfera del embudo y que termina luego en el tubo del embudo. Por eso hablé de la idea del círculo. Una vuelta olímpica es un círculo. Esta forma de círculo es común a muchas manifestaciones humanas, como si quisiéramos cerrar todo proceso. Hay una tendencia a cerrar todo proceso. Por eso que la idea de un sistema cerrado, donde todo esté servido para ser aceptado sin análisis crítico, está latente siempre. Todos los sistemas cerrados, que casi todos los sistemas son cerrados, está latente en toda la vida, en todo el comportamiento humano, desde el homínido primitivo hasta nosotros. Por ejemplo, la moda en la vestimenta es también ritual. Y lo mismo puede decirse de los protocolos en los ámbitos gubernamentales
y en la diplomacia. Hay infinidad de ritos cotidianos en donde si no se cumplimentan determinados requisitos, creemos que los hechos no serán como lo planeamos. Estas ideas fijas, neurosis obsesivas, todos en alguna medida y forma los realizamos cotidianamente, de forma instintiva y sin darnos cuenta. Cuando estos actos se hacen compulsivos, el problema se agrava. Muchas veces tales actos rituales son simbolismos de ideas reprimidas. Esto se analiza en el psicoanálisis, por ejemplo, las neurosis compulsivas. A través de los rituales buscamos la realización de los anhelos y fantasías que nos llevan a la tan ansiada felicidad. Las ideas de paraíso o lugares de eterna dicha surgen como una regresión al seno materno, donde estábamos protegidos de los peligros de la realidad exterior. Lo que dije antes y lo que se repite, volver al seno materno. Es una idea de volver a esa tranquilidad, donde estábamos protegidos. La idea de buscar protección. En el seno materno, en la vida intrauterina, estábamos protegidos. Vivimos durante 9 meses protegidos, sanos y felices. Casi todos los mitos, leyendas y religiones tienen implícita o explícitamente esta idea de paraíso. Y se llega a él a través de alguna forma o rito a complementar. Los requisitos son variados y en ellos aparecen ya ideas propias de cada subcultura. Llamo subcultura a las culturas parciales, de países, de zonas geográficas, etc. Son subculturas. La cultura general es la que tenemos todos, que yo sintetizo en esas características básicas que señalo siempre. Por ejemplo, el paraíso musulmán que fue creado por Mahoma para, entre comillas, premiar a los guerreros con las jóvenes huríes y que posibilitó la conquista árabe a partir del siglo VIII de nuestra era, es un ejemplo. Ese dato es importante, pues se exacerbó el ímpetu belicista. Las guerras santas tuvieron lugar en múltiples periodos históricos, no solamente con los musulmanes, participando en histerias bélicas, muchas creencias, y muriendo prematuramente infinidad de seres humanos, todas las guerras religiosas de todas las religiones. La agresividad y el ritualismo se trasladan de las ideas religiosas al ámbito de las ideas políticas. Pero yo quiero volver al trauma del nacimiento, que es muy importante. Vemos cómo el feto es agredido repentinamente en el momento del parto. Dicha violencia deja una huella y la agresividad queda impresa en su cerebro. Si a esto se le añade la transmisión genética a través del ADN de millones de años de evolución y de selección natural, comprenderíamos mejor el porqué de muchas conductas. Por eso que para entender el comportamiento humano hay que analizar también esto, el trauma del nacimiento, la genética. Y el momento en que fuimos feto, estábamos en el seno materno. Por eso en la relación madre-feto, para el feto, la madre es un ser superior, pues depende totalmente de ella. Incluso al nacer subsiste la dependencia al succionar el pecho materno. En realidad, el recién nacido y su madre constituyen una sola entidad biológica en los primeros tiempos. Por eso es muy importante que la madre amamante a su bebé durante bastante tiempo. Se forma una entidad biológica entre ya el bebé, dejó de ser feto, ya es bebé, y la madre. El niño necesita las caricias, la mirada y el calor materno en forma imprescindible para poder superar sin más secuelas traumáticas en los primeros meses de vida. Esta etapa es crucial para el desenvolvimiento del futuro adulto.
la madre le brinda cariño y protección. Es muy importante en los primeros meses del futuro adulto, o sea, del bebé. Los pechos maternos son de forma esférica. La imagen de una figura circular es una síntesis de sistema y de cosa cerrada, como son los sistemas, los dogmas. Aparece en momentos álgidos que van a producir fijaciones en el inconsciente del recién nacido. La fijación como feto en su vida intrauterina y la fijación como bebé al ver los pechos maternos que tienen forma esférica. Yo ato este cabo suelto con el anterior durante la gestación, lo que dije recién, la postura fetal cerrada dentro de la forma también esférica del vientre materno. El feto y el bebé ve esferas por todos lados. La imagen del círculo de la esfera lo hace ser propenso a sistemas cerrados. Esta es una teoría mía muy importante. La tendencia al sistema y no al método, que yo hablo siempre, es muy importante, pero está fijada en el cerebro de forma física, en el feto, en el caudal genético y después en los primeros meses de vida, cuando la madre amamanta a su bebé, ve los pechos de la madre que son redondos, la figura esférica y redonda está en todas las imágenes que va generando el bebé. Bueno, todo lo que dije recién. Esta imagen circular y la esfera están siempre presentes en la apreciación y están también presentes a la percepción del hombre. Por ejemplo, una expresión común dice, entre comillas, es textual esto, le salió redondo, como sinónimo de cosa bien hecha. Es típico en todas las culturas, en todas las lenguas, es típica esa expresión, le salió redondo. Es sinónimo de cosa bien hecha. En todos los lenguajes aparece esta frase. Le salió redondo. La imagen de la esfera y del círculo y de la circunferencia está grabada en el cerebro. La luna llena y el sol al amanecer o al atardecer presentan también formas redondeadas. Por eso están en muchos mitos y leyendas primitivos, siendo su culto el origen de religiones posteriores. Además figuran como símbolos, por ejemplo, en muchas banderas de países. Aparece el sol en las banderas de países. Y en estandartes o insignias de corporaciones. Si analizamos y vemos y estudiamos insignias de los países, aparece muchas veces el sol, la imagen redonda. Es una reflexión, es un cabo suelto que voy dando para que se reflexione y se medite sobre estos datos. Son cabos sueltos. Los conceptos cerrados, dogmáticos, y no los abiertos, relativos, son más fáciles de captar los cerrados, los dogmáticos. Esto produce serias consecuencias por la intolerancia que implica. Estamos propensos a lo dogmático, a lo cerrado, y no a lo abierto, a lo relativo. La mente humana funciona tomando una idea y haciéndola propia, como si en realidad dicha idea fuera el mismo ser humano. Esto es muy importante. Nos identificamos con la idea. Defendemos los conceptos en lugar de debatirlos y ejercer el análisis crítico. Aceptamos cómodamente las ideas mágicas, fuera de toda realidad, pues tenemos la tendencia a la regresión fetal, situación placentera guardada en el inconsciente. En el inconsciente, en células, en neuronas, donde fuere que esté guardada esta imagen, la idea, la tendencia a la regresión fetal está impresa en el cerebro. En realidad, no hubiéramos querido nacer. Si por nosotros hubiera sido, hubiéramos seguido en
la situación fetal. Otro cabo suelto para pensarlo. En el universo amniótico, o sea, dentro del seno materno, los límites son el espacio o territorio que ese feto tiene para sí. Tiene un territorio. La idea básica de la territorialidad ya nos viene fijada en el cerebro por la vida intrauterina. Pero al ser expulsado, se rompe ese equilibrio territorial, siendo la relación con el hecho violento y traumático de causa a efecto. De ahí la tendencia al pensamiento lineal de causa-efecto. ¿Por qué? Y nos viene por el trauma del nacimiento. Por eso es tan importante el trauma del nacimiento. Por eso lo estoy expresando en esta reflexión y en este video. Esto quizá, para mí es casi seguro, explica la celosa territorialidad del hombre social, que enmarcado en la noción de nación, de patria madre, por eso se dice muchas veces la madre patria, ahí en forma inconsciente estamos expresando el volver al seno materno. La patria es un símbolo de la situación fetal. Muy importante, por eso dice la madre patria. Esta tendencia defiende estos límites con vehemencia y compulsión. Se defiende los límites territoriales con vehemencia y compulsión. Por eso se defiende a la patria. El círculo bidimensional, porque el círculo es en dos dimensiones, y la esfera, que es tridimensional, por eso yo hablo de la imagen del embudo como método para entender lo que yo quiero expresar. El embudo es tridimensional, es una esfera, la semiesfera del embudo, donde ahí se vuelcan los datos. Es más, es una imagen mejor que la del círculo o la de la circunferencia, el embudo, porque es una esfera, una semiesfera. Por eso es tan importante la figura de la esfera, porque nos da la tridimensionalidad de la vida real. En la vida real vivimos en tres dimensiones. Pero tanto el círculo, que es bidimensional, o la esfera tridimensional, son imágenes cotidianas. Desde el momento de la concepción, lo que dije antes, la vida intrauterina, y estas dos imágenes, la bidimensional y la esfera tridimensional, cierran y pueden ser símbolos femeninos. Esta es otra teoría que yo tengo. Pueden ser símbolos femeninos, estando la idea maternal implícita en ellos. Por eso yo le doy tanta importancia a la femineidad, y por eso entiendo lo que Freud después elaboró como complejo de Edipo, que ahora lo están criticando algunos filósofos modernos, Onfray, filósofo francés, Mario Bunge, filósofo argentino radicado en Canadá, que menciono que falleció hace poco, que critican el famoso complejo de Edipo, que dicen que no, que es una cosa que tuvo Freud solamente. Bueno, eso lo voy a analizar en otro video. Pero para mí, Freud no estaba equivocado. La figura de la madre es muy importante. Con todo lo que dije hasta ahora en este video, nos daremos cuenta de la importancia de la figura de la madre, lo cual el complejo de Edipo no es tan disparatado como le quieren hacer ver muchos científicos al pobre don Sigmund Freud. Ahora bien, yo veo en mi teoría a la esfera, al círculo, como imagen femenina. Pero también veo el triángulo, que es bidimensional, y la pirámide, que es tridimensional. Ojo, aparecen las pirámides. Para mí son símbolos que cierran, pero tienen una punta o vértice. Forman esquemas cerrados, pero agresivos, y que para mí tienen reminiscencias fálicas, estando en ellos implícita la idea masculina. Y aquí viene todo lo que hablé antes de la magia y de todas las
las simbologías mágicas de pirámides, el Machu Picchu, la pirámide truncada, las pirámides en Egipto, en todas las culturas antiguas aparecen pirámides, como un elemento fálico. Esta es mi teoría. Ahí está, en las pirámides, el elemento masculino. Por eso estos magos le dan tanta importancia, estos magos. Ya hablé del último mago, que ahora en el último video que vi, confiesa que probó productos químicos, el peyote lo llama, de que los chamanes y los gurúes acá en Latinoamérica usan el peyote, el yucuatán, algo así, que son sustancias alucinógenas que usan ellos, que también lo usó. Bueno, eso explica todo el pensamiento. Pero lo está diciendo ahora, un video muy nuevo que creo que tiene días, no llega a meses. Es muy nuevo este video, donde confiesa que usó esta droga de los chamanes que le dieron y que él usó. Bueno, y habla de eso, de ese universo. Como él es psicoanalista, incursionó en el ácido disérgico, bueno, toda esa droga a la que yo estoy totalmente en contra del uso de cualquier droga. Yo siempre digo, no usar droga, yo ni siquiera fumo, y soy partidario de una vida sana, con elementos nutritivos, en contra de la comida chatarra, no fumo, jamás probé droga, ni la pienso probar, incluso conté en otro video la anécdota de, fui a la psicóloga, me dijo, vamos a probar con una psiquiatra. La psiquiatra me dio un medicamento, fui a la farmacia, compré el medicamento. Lo primero que hice al llegar a mi casa, leer el folleto. Y cuando leí el folleto, creo que esto lo explico en otro video, cuando leí el folleto me asusté por las contraindicaciones que tenía el psicofármaco. Guardé el folleto en la caja y salí volando a la farmacia y le conté lo que había leído, constató que no había abierto ningún envase, y me devolvió el importe. Bueno, compré otras cosas en la farmacia en reemplazo de eso y no, pero ahí la farmacéutica se sorprendió de mi actitud. Me dice, qué raro, porque el 80%, me dice, de las personas que vienen a la farmacia compran psicofármacos. Es muy común este psicofármaco, se lo dio la psiquiatra porque es muy común, el 80% de las personas que vienen a la farmacia lo compran. Es común. Digo, ¿cómo común? Sí, lo usan y no ven lo que produce en forma de contraindicación. Y sí, pero la gente lo usa igual. Esto me da pie, en otro video lo voy a analizar, el porqué de la conducta humana tan extraña que vemos en los últimos tiempos. Si el 80%, y después confirmo que en Francia pasa algo parecido, y en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos más del 80% consumen psicofármacos o drogas, las drogas prohibidas, que es la cocaína. Si el consumo de drogas, las legales y las no legales, es muy alto, entonces ahora me explico muchos comportamientos de la vida humana. Ojo, este es un dato muy importante. Pero estaba hablando de las pirámides como elemento simbólico masculino. El círculo, la esfera como elemento femenino y las pirámides como elemento fálico masculino, que está grabado en el cerebro. Todo lo que dije antes. Y bueno, y actualmente vemos a las pirámides, quiero completar el tema de las pirámides, lo vemos como un amuleto, entre comillas. Incluso los pseudocientíficos, lo que dije recién, y otros que vienen de la filosofía, vienen de distintos campos, señalan que las pirámides atraen energía cósmica. Algunos que se las dan de astrónomos y hablan de energía cósmica, del tema de la mecánica cuántica. Bueno, un día vamos a profundizar en un video, pero ya yo lo señalo así, son cabos sueltos que voy tirando. Muchos de estos fantasiosos pseudocientíficos hablan de la energía cósmica, se basan en la mecánica cuántica, bueno, y la energía cósmica está atraída por las pirámides. Esto lo dicen muchos de estos gurúes y chamanes. Atrae la energía cósmica del universo. Es atraída por las pirámides. Es uno de los tantos mitos. Sin embargo, la geometría, esto es un dato importante, como abstracción de cosas reales, fue útil en la historia humana, al ser una forma de síntesis para cálculos astronómicos, matemáticos
y filosóficos que son más especulativos. La supuesta atracción de energía cósmica por las pirámides, bueno, ignora la ciencia física y la astronomía. Eso descartado. Ningún astrónomo va a decir que las pirámides atraen energía cósmica. Bueno, analizan la energía cósmica desde otro campo, el de la física teórica. Y de la mecánica cuántica, que no tiene nada que ver con lo que dicen estos burgues. Pero la mente humana está predispuesta a formar ideas cerradas o sistemas en detrimento de los métodos. Esto genera intolerancias estériles. La lucha y los enfrentamientos generados por las contradicciones se hacen inevitables. Acrecentado todo esto por la atribución de omnipotencia que el hombre le da a las ideas. Las ideas, eso que imagina, le da una omnipotencia. Piensa que eso imagina como real. Solo vamos a producir un cambio real en el comportamiento, en la conducta humana, en nosotros los humanos, lo vamos a producir si concedemos primacía a los métodos por sobre los sistemas. Cuando empecemos a ver a los métodos como una forma que nos lleve al pensamiento analítico crítico, en contra de los sistemas cerrados, lo que dije antes, dogmáticos. La geometría es una abstracción sintética de percepciones de los objetos que nos rodean y fue un comienzo de ejercitación del razonamiento. Voy a hacer una digresión. Me acuerdo del pintor, yo soy pintor, Cézanne, que quería abstraer la realidad a través de la geometría y por eso decía que todos son círculos, pirámides, cilindros, etc. Quería buscar la abstracción. No llegó a la abstracción total, como posteriormente sí, pero él fue el padre de esa transformación del arte moderno, que empezó a hablar de abstracciones que se basaba en elementos geométricos. Pero yo quiero desarrollar desde esta abstracción geométrica, porque esto sirvió a los primeros pensadores para sus lucubraciones. Pienso, bueno, la filosofía es un intento de acceder al conocimiento de las cosas, muy importante, pero adolece de un grave problema. Solo utiliza el razonamiento. Prescinde casi totalmente de la observación y casi no usa la experimentación. Es decir, el meollo del pensamiento filosófico es especulación de razonamientos, es el argumentar con razonamientos. Son muy pocos los filósofos que usan la observación a fondo, con intensidad, y la experimentación menos todavía. Sin embargo, hay un aporte significativo dentro de la filosofía, sobre todo en la filosofía contemporánea, en la lógica. Sobre todo en la llamada lógica simbólica, es decir, expresar los principios de la lógica en un lenguaje simbólico semejante a la notación matemática. La filosofía sirvió y sirve aún para ayudar a un buen pensar. No digo que no sirva, sirve la filosofía, por eso sigo estudiando y volviendo a repasar a todos los filósofos, incluso a los filósofos nuevos que van apareciendo. Estoy mencionando últimamente a Onfray, Michel Onfray, filósofo francés contemporáneo, que está viviendo en Francia, y a Mario Bunge, que falleció hace poco, lo menciono en los últimos videos. La filosofía ayuda a un buen pensar, pero es obsoleta para adquirir conocimiento, para desarrollar tecnologías y para descubrir y explicar objetos del universo micro y macro, partículas elementales o galaxias. Para las partículas elementales ahora tenemos la mecánica cuántica, la relatividad general y especial, y las galaxias la cosmología, las galaxias. Pero no podemos con la filosofía
entrar al conocimiento de estos mundos, el micro y el macro universo. El razonamiento filosófico fue además el causal de múltiples trastornos para la humanidad, pues generó y desarrolló sistemas de todo tipo, doctrinas cerradas, que se enfrentaron en guerras implacables, que tenían y tienen bases filosóficas y bases religiosas. La filosofía comienza con preguntas trascendentales que apuntan hacia el origen de las cosas y concluye con respuestas basadas en la creencia. Todo anduvo, entre comillas, bien, salvo en periodos críticos donde aparece algo llamado ciencia. En otro video lo señalo que el primer atisbo fue en Jonia, en la antigua Grecia, y en la zona de influencia, hacia el año 600 antes de nuestra era. En un lugar de islas, entre la península griega y el Asia Menor, que aparecen nombres como Aristarcos en la isla de Samos. En el continente, en Asia Menor, aparecen Tales y Anaximandro en Mileto, famosos Tales de Mileto, de Anaximandro, Hipócrates en Kos, Anaxágoras en Claxomene y en la zona de Tracia, al nordeste de la península griega, y aledaño a Macedonia, en la ciudad de Abdera, el gran Demócrito. En la ciudad de Abdera, el gran Demócrito, que fue el primero en hablar de átomos. Él inventó la palabra que en griego significa que no puede cortarse. Y decía que los átomos eran las partículas últimas y que todo estaba hecho de agrupación de átomos, incluso los humanos. Nada existe, fue la famosa frase de Demócrito, nada existe aparte de los átomos y el vacío. No creía en la existencia de almas inmortales, eso vino después Platón a inventarlo, ni de dioses, ni de almas, ni de dioses, ni de almas, ni de dioses inmortales. Todos los jonios eran experimentadores, usaban sus manos, experimentaban. Por eso hablo de una ciencia primitiva, el comienzo de la ciencia, viene de los jonios, de estas personas que mencioné antes. Este despertar de la ciencia duró poco, escasamente 3 o 4 siglos. Con Platón y Aristóteles, y con Sócrates antes, Sócrates, Platón y Aristóteles, comienza la reacción que termina con la experimentación y comprobación para volver a la especulación de las ideas y al misticismo. Vuelven los dioses. Las manos las usaban los esclavos. Sí, los famosos griegos usaban y practicaban la esclavitud. Los esclavos eran seres inferiores. Para los griegos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, los esclavos eran seres inferiores. Los jonios que hablé antes, los experimentados filósofos anteriores que hablé antes, no mencionan, no hablan, experimentan, hablan de cosas más prácticas, experimentan sobre la realidad, no hablan tanto, por eso que casi ni mencionan, no hay párrafo donde mencionen a los esclavos, pero supongo yo que también aceptarían la esclavitud, una falencia de todo el mundo antiguo, hasta hace poco. La misma tesis se aplicó en la Edad Media, con los siervos de la gleba. El occidente cristiano mantuvo la esclavitud hasta bien avanzado el siglo XIX, yo diría hasta el siglo XX.